Bueno, mi súper alojamiento, casa Liz, hay lugar, acá cama simple que tengo mi despelote, cama grande, está bueno, tiene ventilador, placar, eh, calefactor, pero bueno, está buenísimo. Bueno, esta es la casa Liz, la motoposada, divina. Tiene todo lo que se necesita, lo que necesita por ahí una persona que anda viajando en moto, la heladera, una parrilla, la cocinita. El lugar es bellísimo, la atención más que linda y amena. Tiene un jardín, unos árboles, tiene entrada independiente y bueno, y después tiene las habitaciones. Sinceramente, fascinante lugar en Villa Carlos Paz, así que súper recomendable. Bueno, se hizo esperar, pero estamos en Villa Carlos Paz, en el famoso Pucú. Salí de Paraná hoy a la mañana temprano, pero no filmé nada porque estaba sin carga. Estoy en Villa Carlos Paz, lugar fabuloso. Y claramente me vine a visitar el reloj Pucú, tan conocido y tan legendario. Andan preparándome para ir al camino de las altas cumbres, son hasta Mina Clavero 100 kilómetros. El tema es que anuncian lluvia a la tardecita, así que voy a salir ahora para evitar que me agarre la lluvia ahí en el camino de montaña. Por el momento está bueno, está habilitado, así que me estoy yendo de acá, de la casa de Liz, hasta el camino de las altas cumbres, pasando por el mirador El Cóndor y demás. Y bueno, después les cuento cómo me sigue yendo esta travesía. Por ahora el tiempo lindo, así que nos vemos. Bye. Buenas a toda la gente que me sigue en el canal. Bueno, les quiero contar que estuve en toda la zona del litoral de Entre Ríos y tenía en mi cabeza hace rato ya, me gustaba, estaba esperando la posibilidad de poder conocer las altas cumbres, porque de chica es real que viajaba bastante, pero bueno, después por determinados motivos no viajé más y me quedé con esas ganas de poder recorrer lo que es toda la Villa Carlos Paz y la ruta 34 de las altas cumbres. Así que aprovechando que estaba en la ciudad de Paraná, decidí hacer ese recorrido, que fueron muy poquitos días por razones personales y demás, pero bueno, no quise quedarme con esas ganas y bueno, arranqué mi recorrido y lo hice desde Paraná, me fui por la ruta 19 a San Francisco, Córdoba, o sea, de Paraná me fui a Santa Fe por el túnel y de ahí me fui hasta Córdoba y Villa Carlos Paz por la ruta 19. Es una ruta bastante tranquila. No fui por la autopista, por la 9, porque yo ya estaba más arriba, estaba en Paraná. Así que crucé el túnel subfluvial y por la ruta 19 llegué a Córdoba y de ahí llegué a Villa Carlos Paz. En realidad, Villa Carlos Paz tiene toda una historia muy interesante. Los primeros habitantes de la raza nativa eran los comechingones. Ese lugar estaba habitado por esos originarios. En el año 1573 llega un conquistador español, quien se dispuso a dividir las tierras y, por supuesto, a los originarios y dueños de las tierras le fueron otorgando determinadas parcelas. Después, en el año 1891,
se construyó el dique San Roque, que en su momento fue el dique más importante del mundo. Y la función de ese dique era abastecer de agua potable y riego la ciudad de Córdoba, que es la capital de la provincia. Bueno, este embalse produjo un valle muy importante donde se constituyó luego un lago y bueno, Carlos Paz ahí fue tomando más fuerza turística. Toda esa zona era propiedad de un señor llamado Rudecindo Paz, que se trasladó a esa zona de las sierras y con el correr del tiempo uno de sus hijos, Carlos Nicandro, accedió a todas esas propiedades de su padre, a esos campos que eran alrededor de 5.600 hectáreas, e inició una explotación ganadera en esa zona. Luego se hace en 1915 más o menos la apertura de un nuevo camino, el de las Altas Cumbres, ¿sí? Que eso generó un importante movimiento de personas que iban y venían a Carlos Paz, ¿sí? Entonces, en ese año, en 1915, se decide abrir el primer albergue en Villa Carlos Paz. Estamos remontando, ¿no?, a muchos años atrás. En verdad no hay un acta que dé cuenta de que esa es la fundación de Carlos Paz, pero se adopta la fecha del 16 de julio de 1913 como la fundación de Carlos Paz, porque ahí aparece el primer plano oficial, entonces esa es la fecha que se toma como fecha de fundación. Bueno, ahí empieza el movimiento turístico de Villa Carlos Paz, había un pequeño hotel de 4 habitaciones y los amigos del fundador iban alquilando sus propias propiedades en época de verano, porque ese hotel como que iba quedando un poquito más chico. Ya en el 1921 se radica en la zona un doctor, Enrique Zárate, que inicia el primer emprendimiento urbanístico, que lo llama Villa del Lago. Ahí construyen 10 residencias que aún están vigentes y luego se va, a medida que pasan los años, en 1930, se van dividiendo los campos de los grandes terratenientes, los herederos, y lo empiezan a parcelar. Llegan nuevos capitales que compran esos loteos y ahí se va aumentando el caudal de turistas que llegaba a Villa Carlos Paz. Bueno, con la aparición del automóvil y el aumento de los hoteles, empieza a haber más calidad turística, iniciándose un proceso que ya no se va a detener más, porque bueno, hasta hoy día Villa Carlos Paz es una villa turística muy conocida. Bueno, en el 1955 se inaugura la Aerosilla, ¿sí?, que lleva a la cumbre de uno de los cerros que limita la ciudad. Después, ya el 25 de mayo del 1958, se construye el famoso reloj Cucú, más grande del mundo, con el apoyo técnico de europeos que habían llegado a radicarse a la villa turística. Que bueno, el Cucú es un lugar estratégico y turístico muy conocido. Bueno, a medida que aumenta el caudal de turistas, empiezan los capitalistas de las empresas a radicarse masivamente para cubrir los distintos servicios que Carlos Paz necesitaba para poder ofrecer a todos los turistas que llegaban. Villa Carlos Paz tiene un clima que en las cuatro estaciones están muy bien definidas, pero no llega a ser un clima tan hostil que impida que los turistas lleguen durante todo el año. Hay mucho turismo y va variando el turismo en lo que es en la época de verano, hay muchos contingentes estudiantiles, muchos contingentes de tercera edad, congresos, convenciones, que encuentran un lugar paradisíaco para no solo llevar adelante estos congresos, sino para recorrer, apreciar la gastronomía y disfrutar del clima que es muy, muy benigno. En la actualidad tiene alrededor de 80.000 habitantes Villa Carlos Paz, que lo hace realmente un lugar para querer estar y querer quedarse.
En lo personal, mi madre de chica veraneaba siempre en Villa Carlos Paz y tiene los mejores recuerdos de ese lugar, que sinceramente, recorriéndolos ahora, cambió, la ciudad cambió. Antiguamente había solo un puente, hoy Carlos Paz tiene 3 puentes, antes estaba únicamente lo que era el Puente Negro, ahora tiene 2 puentes más, uno que es increíble, que es el que se hizo nuevo, que está suspendido, no tiene pilotes de apoyo, y bueno, es un lugar, y aparte es un lugar que tiene muchísimos albergues, no solo económicamente caros, sino muchos albergues más económicos, y los moteros, moteras, encontramos espacios realmente fabulosos, como bueno, yo estuve en la casa de Liz, que ahí se los presenté al principio, que es un lugar hermosísimo, muy acogedor, y mucha moto, muchos moteros y moteras, y bueno, yo por ahí que soy del sur, nada, me encanta andar en esa zona porque no hay viento. No importa que llueva, pero lo más importante es que no hay viento y eso favorece a nosotros los moteros.
Bueno, desde Villa Carlos Paz quería poder recorrer la ruta, la mítica Ruta 34, Provincial 34, Jorge Raúl Recalde, en el nombre en memoria del fallecido piloto de rally, que es conocida como el Camino de las Altas Cumbres. Es una carretera argentina ubicada entre Villa Carlos Paz y Mina Clavero. Más o menos tiene 100 kilómetros y entre Villa Carlos Paz y Mina Clavero no hay ninguna localidad o comuna. Solo hay algunos parajes con pobladores que atienden distintos puestos de productos regionales, tejidos, cerámica, alimentos, etcétera. Y no hay ninguna localidad. Bueno, la historia de esta ruta, a mediados de la década del 50, era evidente y claro la necesidad de modernizar la única vía de comunicación entre el Valle de Tras la Sierra y la capital provincial, Córdoba. Este camino estaba construido sobre una huella demarcada por el paso de animales y vaqueanos que hacían ese recorrido. Y tenía 3 sectores delimitados, uno que era el faldeo occidental de las Sierras Grandes, el otro que era el faldeo oriental, y una huella que los unía llamada la Pampa de Achala. Estos tramos, hoy el primer tramo está conocido como el Camino del Peregrino, denominado así por el homenaje a quien fuera el principal impulsor de este valle, que es el cura José Gabriel del Rosario Brochero, que bueno, eso merece un capítulo aparte. El otro tramo es el camino que surca el faldeo oriental, conocido como Camino de los Puentes Colgantes, y ambos trazados siguen siendo utilizados con fines turísticos y deportivos, y los une lo que se llama Pampa de Achala. Este antiguamente era un camino peligroso a utilizar, no solo porque era muy estrecho, sino porque era un camino con profundas quebradas, muy sinuoso, desierto, pero era la única vía de comunicación entre la región de Tras la Sierra y la capital provincial. Entonces se utilizaba de manera permanente. En 1956, en su momento, el presidente de Vialidad Provincial, luego de un montón de estudios topográficos, manifestó que no era posible ni conveniente rectificar el trazado, sino que había que trazar un nuevo camino en el medio de la montaña. Claramente, lo mejor de la tecnología de aquellos años se tenía que tratar de utilizar para trazarse el nuevo camino que permitiera manejarse de manera segura y favorecer el intercambio entre Córdoba capital y las provincias de San Luis, Mendoza y San Juan, o sea, poder mejorar este camino. Bueno, la construcción del Camino de las Altas Cumbres fue una tarea ardua, compleja, porque había que abrir paso entre la montaña con cargas explosivas, porque había grandes masas de rocas, se utilizaron topadoras para remover el material, se pulían los cortes con martillos neumáticos. Fue un trabajo extenuante debido a la topografía de la montaña y era complicado, aparte en el tiempo que se pretendía realizar para poder utilizarlo. Se dividió en distintas etapas la construcción de este nuevo Camino de las Altas Cumbres hasta concretarlo, el final de la obra, que fue en 1987. Bueno, este camino nos lleva a Mina Clavero, que es una localidad, no hay exactamente fecha cierta de cuándo se fundó, pero se cree que fue en el año 1573, por medio de un capitán, Hernán Mejías, que realizó una expedición a la zona y que fundó esta localidad de Mina Clavero. Bueno, estoy en Cura Brochero, en el templo de Cura Brochero, en la Villa Santa, un lugar que siempre quise conocer.
Ya les contaré la historia del cura Brochero.